Entonces vamos a ver las alegorías ahora, o por lo menos la alegoría de la caverna. Voy a empezar con eso. Eh, ya les dije, tenés que grabar. Sí. Ya les dije. Eh, Platón se encuentra ante el problema que tienen que explicar, que son las ideas y que es la idea del bien sobre todo, y que eso no es fácil de entender, ¿no? Platón explica esto en varios lugares, ¿no? En un lugar donde lo explica, y la alegoría está ahí, es en la República, ¿sí? Eh, Creo que ya les dije, Platón escribió diálogos. En sus diálogos, bueno, hay personajes, por supuesto, que hablan. En los diálogos, los primeros diálogos que Platón escribió son diálogos en donde se supone que él reproduce el pensamiento de Sócrates. Y entonces suele estar Sócrates hablando, ¿no? Y uno puede entender o puede pensar que eso era el pensamiento de Sócrates. Pero en algún momento Platón empezó a exponer sus propias ideas y lo siguió haciendo a través de un personaje, ahora ficticio, que se llama Sócrates, casi como en homenaje a su maestro, ¿no? Entonces, en la República hay un momento en donde Sócrates, insisto, es el personaje ficticio de Platón, en donde Sócrates está hablando con su discípulo Glaucón y le está explicando esto que yo les estoy explicando a ustedes. Y Glaucón, como ustedes, imaginemos, no entienden nada, ¿no? No entiende. Glaucón le dice como que no entiende. Y entonces Sócrates le dice, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar para otro momento la explicación de qué es la idea del bien, que es muy difícil, y entonces ahora yo te lo voy a explicar mediante alegorías. ¿Sí? Vamos a contarlo de otra manera. Vamos a contar qué es la idea del bien de otra manera. De las tres alegorías, les dije, la línea, el sol y la caverna, vamos a ver el sol y la caverna. Empiezo por la caverna, que es como la más compleja. Les adelanto que este relato, que es un relato alegórico, eso quiere decir un relato que dice algo de otra manera, es decir, tengo que hablar del bien, pero no voy a hablar del bien, lo voy a decir de otro modo. Tengo que hablar de las ideas, pero no voy a decir ideas, lo voy a decir de otro modo. Tengo que hablar de... Básicamente uno puede pensar que la alegoría de la caverna es un relato que habla al menos de tres cosas. Es como uno puede hacer tres interpretaciones de la alegoría de la caverna. Lo digo yo, lo dicen otros críticos, ¿no? Pero puede haber alguna otra cosa. La alegoría de la caverna claramente es un relato metafísico, que habla de las ideas y habla de los dos planos. También podemos pensar que la alegoría de la caverna es un relato sobre el proceso educativo, como un relato pedagógico, como un relato que habla sobre lo que es el aprendizaje. O también la alegoría de la caverna es una alegoría del proceso político. Uno lo puede leer de las tres maneras. Y no es casualidad, porque en Platón esas tres maneras van unidas. Porque la política, la pedagogía, el alma, la polis, el alma, la educación del individuo, están relacionadas con la metafísica, que es lo que estuve hablando en las otras clases, ¿no? ¿Se acuerdan? El plano político, el orden social, el orden individual y la metafísica. Alegoría es un relato político, es un relato pedagógico de lo que le pasa al alma, el aprendizaje del alma, o un relato metafísico. Bien, yo les voy a ir leyendo el texto y lo voy comentando. Y al mismo tiempo voy a ir haciendo estas tres interpretaciones, ¿sí? Para hacerlo más sintético. Muy bien. Les voy a leer el texto de la traducción de Conrado Eggersland, que fue un estudioso, un académico, un erudito sobre la cultura griega, sobre el griego, de los más importantes que hay en el mundo de los estudios clásicos, argentino, y además de la zona oeste, porque era de Ituzaingó, acá, de nuestra zona, ¿sí? En esa época partido de Morón, con lo cual es casi como un compatriota nuestro, por lo menos mío, que digo, viví mucho tiempo en Ituzaingó. Bien, entonces la traducción de Conrado Eggersland dice así: después de esto, está hablando Sócrates, le está diciendo a Glaucón, recuerden, Glaucón, como usted no entiende una mierda, está ante la idea, él dice, ¿y esto qué quiere decir? Y entonces Sócrates le dice, bueno, te lo voy a explicar con una alegoría. Imagínate nuestra naturaleza en esta condición en lo que respecta a su educación y a su falta de educación. Represéntate hombres en una morada subterránea en forma de caverna que tiene la entrada abierta en toda su extensión a la luz. En ella, desde niños, están con las piernas y el cuello encadenados,
de modo que deben permanecer allí y mirar solo delante de sí, porque las cadenas les impiden girar en derredor la cabeza. ¿Sí? Imaginemos una caverna. En el fondo de la caverna, sobre la pared del fondo, unos hombres que están encadenados desde niños mirando al fondo de la caverna, a la pared del fondo, encadenados de tal manera que no pueden girar la cabeza. Bien. A mí no hubiera sido falta que me encadenaran el cuello, porque por mi contractura ya no podría mirar más para que eso. Así me tiene la cuarentena. Más arriba, el fondo, ¿no? Más arriba de la caverna, más arriba, y más lejos de ellos, hay la luz de un fuego que brilla detrás. Y entre el fuego y los prisioneros hay un camino más alto, junto al cual imagínate un tabique en el medio, entre los prisioneros y el fuego, un camino, y en el medio un tabique, construido de lado a lado, como el biombo que los titiriteros levantan delante del público para mostrar por encima del biombo a los muñecos. Y Glaucón, que tiene muchas luces, dice, me lo represento. Bien, me lo represento. Ahora imagínate que del otro lado del tabique pasan sombras que llevan toda clase de utensilios y figurillas de hombres y otros animales hechos en piedra y madera y de todas las clases. Y entre los que pasan, unos hablan y otros callan. Extraña comparación, dice Glaucón. Extraña comparación haces y extraños son esos prisioneros. ¿No? Glaucón dice, ¿de qué me estás hablando, Sócrates? Pero son como nosotros, le dice Sócrates. Es decir, acá está la comparación, ¿no? Acá está la alegoría. En realidad estoy hablando de nosotros. No estoy hablando de unos prisioneros, no existen esos prisioneros. Ese es el relato alegórico. Porque en primer lugar, ¿crees que han visto de sí mismos o unos de otros otra cosa que las sombras proyectadas por el fuego en la parte de la caverna que tienen frente a ellos? Estos tipos que estuvieron siempre mirando el fondo de la caverna, ¿qué es lo que pasa? Me faltó explicarles. Si acá hay un fuego, el tabique, el biombo y por arriba los utensilios, la luz del fuego ilumina los utensilios y los utensilios proyectan una sombra en la pared. Si estos tipos están ahí desde niños, nunca han visto otra cosa más que esas sombras. Ciertamente, dice Glaucón. Pues bien, si dialogaran entre sí los prisioneros, ¿no crees que entenderían que es a las cosas reales que están nombrando tal como las ven? ¿No creerían que están nombrando las cosas reales? Imaginemos un utensilio que fuera un caballito de madera. Proyecta una sombra de un caballo de madera. Cuando estos prisioneros ven pasar esa sombra, ¿qué dirían? Dirían, oh, ahí pasa un caballito, ahí pasa un caballo. Nunca han visto otra cosa. Nunca han visto otra cosa. No dirían, pasa la sombra de un muñeco, de un caballo de madera. No, dirían, ahí pasa un caballo, porque no han conocido otra cosa a lo largo de toda su vida. ¿No crees que entenderían que esas son las cosas reales que están nombrando tal como las ven? Nosotros, y esto es lo que dice Platón, creemos que lo real es una parte de este mundo sensible, o es el mundo sensible, porque en realidad nunca hemos conocido otra cosa. Y nosotros nos recontra convencimos de cosas. Solo porque estamos habituados a eso. Y estamos seguros que lo estamos viendo y que lo que estoy viendo, eso es lo real. Y Platón dice, no. A veces estoy re seguro de lo que estoy viendo. Y es porque nunca he visto otra cosa. Por ejemplo, voy a poner ejemplos distintos de los de Platón. Por ejemplo, yo de niño me dijeron, un día mi mamá tocó el timbre en la puerta y era una persona que pedía alimentos. Y mi mamá, yo le escuché que dijo que sí, esa persona pedía porque no le gustaba trabajar. Después en la escuela, no es mi caso, después en la escuela también yo le escuché decir a la maestra que si uno trabaja le va bien en la vida. Entonces a los que le va mal es porque no quieren trabajar. Después también lo escuché en la televisión. Y en toda mi vida, algo que diría mi madre, claro, en toda mi vida siempre veo eso. Entonces cuando yo salgo a la calle y veo una persona que está pidiendo una moneda, yo lo que veo ahí es un vago. Yo veo una persona que no quiere trabajar, que no quiere progresar, que prefiere el plan al trabajo, que no le va bien porque no se esfuerza. Así he visto la realidad desde niño. Y yo cuando veo a la pobreza,
Estoy convencido que lo que estoy viendo es gente que no le gusta laburar y que si le va mal es porque en realidad no se esfuerza tanto. Estoy convencido de eso. Como estaría convencido el prisionero cuando ve la sombra del caballo de madera, ni siquiera un caballo, y dice, ahí pasa un caballo, si nunca vio otra cosa, cree que eso es lo real. Nunca vio otra cosa, de niño están mirando eso. Otro ejemplo. A mí de niña, mi primer regalo fue un bebote. Y después me regalaron la cocinita y la plancha. Y en la escuela también vi que las nenas con las nenas y tienen que jugar a, no sé, a la mamá. Y después le escuché a la maestra explicar, ¿no? Que la mujer se define porque es madre y la maternidad tiene que ver. Y entonces, después de mucho tiempo, cuando yo pienso en una mujer, ¿qué digo? La mujer es madre. Si desde que tengo uso de la razón, tengo un bebote encima y juego a ser la mamá. Yo creo que eso es ser mujer, ser madre. Y como había dicho Nietzsche, si encima además no puedo ser madre, estaré en esa falta ontológica y moral, ¿no? Bien. Son sombras, diría Platón. Son las sombras de la caverna, a las que estamos acostumbrados. ¿No? Estamos acostumbrados y para mí eso es lo real. Sigo. Si dialogaran entre sí, ¿no crees que entenderían que es a las cosas reales que están nombrando tal como las ven? Necesariamente. Y si la prisión tuviera un eco desde el lado del lado que tienen delante y algunos de los que pasan del otro lado del tabique hablase, ¿te parece que creerán que lo que oyen proviene de otra cosa que de la sombra proyectada delante de ellos? Claro, ¿no? Ellos creen que ese sonido viene de esas sombras. Y los prisioneros no tendrán por real otra cosa que las sombras de los objetos artificiales. Sombras de un objeto artificial. Miren qué alejados que están de la realidad. Es de toda necesidad. Examina ahora qué le sucedería, naturalmente, si se produjese una liberación de sus cadenas y una curación de su ignorancia. Y entonces acá comienza lo que sería el proceso de aprendizaje, en el relato pedagógico, o lo que sería la liberación política. O lo que sería, ¿qué cosa? La salida del plano sensible hacia el inteligible. Porque el interior de la caverna va a representar el plano sensible y el exterior el inteligible. Y acá voy a hacer hincapié sobre todo en el relato como pedagógico, que me interesa, me parece piola, no sé. Si se liberase a uno de ellos, imagínense que esto es una descripción de lo que es el aprendizaje. Ustedes piénsenlo en clave pedagógica. Si se liberase a uno de ellos y forzase a levantarse repentinamente y a volver el cuello y marchar mirando la luz. El tipo estuvo sentado ahí así, mirando enfrente toda la vida. Y de repente lo levantan y lo fuerzan, lo obligan a girar y empezar a mirar a la luz. ¿Qué crees que respondería? No, al hacer todo esto, sufriría y a causa del descubrimiento sería incapaz de ver aquellas cosas cuyas sombras se había visto antes. Sufriría. Hay una idea muy griega ahí, ¿no? Que es el conocimiento se adquiere mediante el sufrimiento. No necesariamente, podríamos decir nosotros, pero ¿qué dice? Empezar a girar, empezar a aprender, empezar a salir de la caverna, en primer lugar, es algo a lo que no estamos acostumbrados y nos va a traer cierto grado de sufrimiento. Cierto grado de sufrimiento. Es decir, me duele todo, ¿no? Y es más, yo miro la luz y no distingo nada, porque mis ojos no están acostumbrados a tanta luz. ¿Qué crees que respondería si se le dijese que lo que ha visto hasta entonces eran tonterías? Y que en cambio ahora está más próximo a la verdad y vuelto hacia cosas más puras y mira más correctamente. El tipo que nunca vio nada está mirando esa luz que no ve nada, que lo encandila y le dice, mira, eso es lo más real. ¿Qué va a responder el prisionero? Un pedo, eso no entiendo nada. Esto es real, mira, acá yo lo distingo bien. La primera respuesta del prisionero liberado. Nuestra respuesta es, lo que voy a decir ahora, es como una resistencia. Ahora lo voy a explicar. Y si se le mostrara a cada uno de los hombres que pasan del otro lado del tabique y se lo obligara a contestar preguntas sobre lo que son, ¿no crees que se sentirá en dificultades y que considerará las cosas que antes veía como más verdaderas que las que se le muestran ahora? Mucho más verdaderas, claro. Yo lo veo con mucho más nitidez la sombra que esa luz que me están mostrando.
Ay, ¿qué es eso la filosofía? Y la realidad es así, es más fácil. ¿Qué tantas vueltas? Esto es lo real. Estos filósofos que dan vueltas, o los científicos que dicen cosas extrañas. Si la realidad es así. Ustedes que están estudiando psicología, ¿para qué estudian todo eso? Es todo cosa, es más simple la realidad. Mirá, tenés que ir a trabajar, listo, querete, casate, tener un hijo, se acabó. Eso es la vida. ¿No? Claro, es típica. Obviamente que eso es típico. Ante, ante cualquier movimiento del alma que implica un aprendizaje, eso implica una ruptura del mundo familiar y conocido. Y eso siempre disgusta, siempre incomoda. Volvemos a la idea de la incomodidad de la filosofía como una fuerza que incomoda y que perturba. Miren, ¿eh? Y si por la fuerza, y si por la fuerza se lo hiciera arrastrar por una escarpada y empinada cuesta, sin soltarlo antes de llevarlo hasta la luz del sol, ¿acaso no sufriría sufrimiento? ¿No se irritaría por ser arrastrado? Y después de llegar a la luz tendría los ojos llenos de fulgores que le impedirían ver uno solo los objetos que ahora decimos verdaderos. Claro, empezar a salir no me gusta nada y yo lo que quiero hacer es volver a mi asiento donde estaba cómodo. Porque esto todo es entre que no entiendo. El aprendizaje, ustedes ya lo saben, implica cierta incomodidad. Me paso horas estudiando, ya no duermo, voy a trabajar, vuelvo del trabajo, voy a la facultad, me quedo hasta las 2 de la mañana estudiando. Todo un laburo. Salir de la caverna, una empinada cuesta, una escarpada cuesta. No es un camino que uno camina así. No, salir de la caverna, aprender propiamente, y olvidémonos de Platón, si hay una salida o no. Digo, aprender, el aprendizaje, supone un trabajo. Un trabajo que en el caso de Platón está presentado como que trae sufrimiento. Yo le agregaría que también trae placer, por supuesto. Pero sí que es trabajoso, que da laburo salir de la caverna. Que uno no sale de la caverna tirado en un sillón haciendo zapping, mira un rato Tenieli, mira un rato TN, bueno, y después leo unas hojitas y ya está. No, que da laburo, que las cosas dan laburo. Y la primera respuesta del prisionero es a resistirse. Uno, mejor acá, más cómodo. Aunque ese lugar en donde yo estoy más cómodo, al que estoy acostumbrado, es pura apariencia, es pura sombra. No queda otra que trabajárselo, claro, obvio, hay que laburar. A las cosas hay que laburarlas, pero no porque uno tenga que sacrificarse, una cosa tipo cristiana, sino porque hay cosas que dan laburo. Si yo quiero entender lo que es la conducta humana, no, léete el libro este de autoayuda y te resuelve la vida. Y tengo un librito que tiene 100 hojas y me resuelve la vida. Ah, re simple. Y uno se la pasa estudiando 5 años, toda la vida, para tratar de entender la subjetividad humana. Y no me alcanza la vida para entenderlo. Y algunos creen que con un librito de autoayuda lo resolví. Y no, y a veces da mucho más laburo entenderlo. Comprender lo que es lo real. Bien. Lo arrastro y lo mando afuera, ¿no? Claro, se le quemarían los ojos, tendría los ojos llenos de fulgores, dice Platón. Es una cosa típica con la filosofía. No sé si pasa con otras disciplinas. Creo que sí, pero especialmente con la filosofía. Yo lo escucho muchísimo, ¿no? Ay, a mí no me gusta la filosofía. Típico comentario de alguien cuando está empezando. Legítimo, ¿no? Y eso es porque en realidad tuvo malas experiencias. Porque le quemaron los ojos. Porque pasó de estar en el fondo de la caverna a explicarles algo que estaba en la última etapa y yo no entiendo nada. Y le quemé los ojos al prisionero. Y después no quiere saber nada con la filosofía. Y como les vengo diciendo, la filosofía nunca arranca por lo más alto. La filosofía siempre arranca de un problema que es concreto. Y en el aprendizaje hay que poder también seguir esa gradualidad de lo que sigue la filosofía. Y poder entender que esas ideas tan complejas están surgiendo de algo que son problemas que todos vemos y entendemos. Por ejemplo, en Platón, el problema de cómo distinguir el político real del político aparente. Ya lo dije, ¿no? Los pretendientes. Che, acá hay una nave, una tormenta, ¿quién sabe pilotearla? Yo, cada uno levanta la mano y dice, saber. Siempre la filosofía nació de esos problemas y así hay que enseñarla de alguna manera, creo yo, no sé, me parece a mí. Bien, entonces, dice, tendría que acostumbrarse para poder llegar a mirar las cosas de arriba, cuando sale de la caverna. Interior de la caverna, ámbito sensible. Sale de la caverna, ámbito inteligible. Yo no puedo ver
el ser más elevado que hay en el plano inteligible. ¿Que cuál es? La idea del bien, ya lo sabemos. Primeramente, miraría con mayor facilidad las sombras. Afuera, ¿no? Yo salí de la caverna, ¿qué es lo primero que voy a ver? Las sombras, que es lo que se parece a lo que estaba adentro. Y después las figuras de los hombres y de las otras cosas reflejadas en las aguas. Las imágenes de las aguas están más cercanas a las sombras. Y luego los hombres y las cosas mismas. Entonces, después voy a ver al caballo real. Yo tenía adentro el caballito de madera y la sombra del caballo de madera. Y ahora me encuentro que es un caballo real, ¿no? Veo el caballo real. Ahí está el caballo. Del cual el caballito de madera y la sombra eran copias. Copias que se iban alejando cada vez más del modelo. Enseguida contemplaría de noche las cosas que hay en el cielo y al cielo mismo, mirando la luz de los astros y a la luna más fácilmente que durante el día el sol y la luz del sol. Por fin pienso, podría mirar el sol no en imágenes, el sol no en imágenes, porque hasta ahí es como si todo hubiera sido una imagen del sol, porque yo puedo ver al caballo porque hay luz del sol, entonces de alguna manera estaba el sol presente ahí. Y si había sombra de un caballo, la sombra la produjo el sol. Y el fuego de la caverna era como un subsol, como un pequeño sol. Entonces el sol estaba presente en todos lados, pero nunca lo había visto en sí mismo, sino en otras cosas. Podría ver el sol no en imágenes, en el agua y en otros medios, sino en sí y por sí, en su propia región y contemplar cómo es. Necesariamente. Y después de esto, con respecto al sol, concluiría que es lo que produce las estaciones y años y que gobierna todo lo que hay en el lugar. Se ve y es causa de algún modo de las cosas que ellos habían visto. Es decir, después finalmente yo veo el sol y digo, acá la naturaleza gira por el sol, vive por el sol y puede ser vista por el sol o la luz del sol. Bien. El caballo real, el objeto real es la idea. El sol es la idea del bien. Los objetos reales son las ideas. Las cosas sensibles son objetos aparentes. Pero la idea del bien está por encima de las ideas. Tiene un papel parecido al del sol. Tiene un papel parecido al del sol. Digo, las ideas pueden ser conocidas gracias al sol. A la idea del bien, perdón. Gracias a la idea del bien. Como digo, que las cosas pueden ser vistas gracias al sol. ¿Qué función tiene la idea del bien? ¿Por qué la idea del bien es el fundamento del fundamento, lo que está por encima de todas las ideas? Porque la idea del bien es lo que hace que las ideas sean, como el sol hace que las cosas sean en la naturaleza. Sin que eso implique creación, repito. No quiere decir que la idea del bien crea las ideas. El sol no crea a una planta, pero la planta no puede vivir sin el sol. La idea no puede ser sin la idea del bien. Es el fundamento del fundamento. Sigo con la alegoría. Ahora voy a volver a la interpretación metafísica. Ahora bien, si él se acuerda de su primera morada y de la sabiduría que allí se creía tener, así como los compañeros de su cautiverio, ¿no crees que se sentiría feliz del cambio? Y que se apiadaría de ellos, ¿no? ¿Se acuerda? Che, por allá adentro quedaron un montón. De Vela, sí, las conoce, no las de Vela, sí, las de Vela. Conoce lo que son las cosas en sí mismas y conoce lo que es la idea del bien en sí misma. Puede terminar viendo el sol en sí mismo. Tatiana, ¿no? Dice, miren lo que dice, ¿no? Respecto de los honores y elogios que se daban unos a otros en la caverna, cuando él vivía ahí en la caverna, de las recompensas para que con mayor agudeza divisaba las cosas que pasaban detrás del tabique, y al que más se acordaba cuáles habían desfilado antes y cuáles después en forma habitual, y aquel de ellos que fuera más capaz de adivinar lo que iba a pasar. Imaginemos que los tipos hacían competencias, ¿no? Ahí adentro. Y siempre había uno que era el que más rápidamente adivinaba qué sombra pasaba, el que se acordaba en qué secuencia pasaban, como que hubiera competencias, como jerarquías dentro de la caverna. ¿Te parece que estaría ansioso respecto a ellos? ¿Y que envidiaría a los más honrados y poderosos? El que viene de afuera
y que ya conoce lo que es verdaderamente real. En relación a eso que adentro de la caverna era re importante, ¿cómo lo va a considerar? O no le pasaría como al Aquiles de Homero, dice, y preferiría ser un labrador que fuera siervo de un hombre pobre. El Aquiles de Homero, ¿qué es? En la Odisea, que ya se las conté, Odiseo desciende al Hades y se encuentra con la sombra de Aquiles, con el alma de Aquiles muerto, ¿no? Y ahí Odiseo dice, oh Aquiles, ¿cómo andás acá? ¿Y qué onda? ¿Te va bien acá en el Hades? ¿Te gusta? Y Aquiles dice, mira, yo preferiría ser un labrador que fuera siervo de un hombre pobre que ser el rey en el país de los muertos. Estaban acá abajo, es lo peor. Prefiero estar en la peor condición, pero vivo, que en la mejor muerto. Sería lo mismo. En relación al antiguo modo de existencia, sí, en relación al antiguo modo de existencia, en relación a los antiguos honores, a los antiguos valores, el prisionero que llega no sentiría ya envidia por eso. No sentiría como ningún respeto por eso. ¿No? No le daría el mismo valor, por lo menos. ¿Qué quiere decir esto? Lo voy a cambiar un poco en relación a cómo lo dice Platón. Porque para Platón hay un mundo aparente y un mundo real, ¿no? Entonces hay gente que es ignorante y hay gente que sabe. Lo que yo me apropio de esto que dice Platón, que me parece súper interesante, que es cuando uno está en un proceso de aprendizaje, como el que están ustedes, cambian los valores, cambian la manera en que tenemos de valorar la vida, ¿no? Tiene que ocurrir eso, subjetivamente tiene que haber una transformación. Si ustedes salen de la facultad de la misma manera que entraron, y entienden al mundo y valoran al mundo del mismo modo, no pasaron por ningún aprendizaje. Hay una transformación subjetiva que se tiene que dar, que incluye o que involucra una transformación de valores. Es como muy nichiano eso. Hay algo en relación a los valores. No sé, por ejemplo, una tontería voy a decir, pero vale. Me encuentro un sábado a la noche estudiando en mi casa. Y antes en mi vida me hubiera quedado un sábado a la noche estudiando. Y ahora me quedo estudiando. ¿Qué pasa ahí? Cambié los valores. Lo que antes me parecía muy valioso, ahora puede dejar de ser valioso. Y puedo considerar que es valioso otra cosa. En el caso de Platón, habría una cosa de verdad, falsedad, cosas importantes y no importantes. Y sí, habría cosas como una jerarquía establecida de qué es lo valioso y qué es lo que no es valioso, ¿no? Pero más allá de lo que dice Platón, digo, porque hay un mundo aparente y un mundo real. Más allá de lo que diga Platón, lo que sí me parece interesante en el texto es que muestra cómo en un aprendizaje se trastoca todo, incluso los valores. Bien. Y ahora concibe esto, le dice Sócrates. Si descendiera nuevamente y ocupara su propio asiento, ¿no tendría los ojos ofuscados por tinieblas al llegar repentinamente el sol? Claro, no va a haber nada, ¿no? Si se sienta ahí. Y si él tuviera que discriminar nuevamente aquellas sombras, en ardua competencia con los que tiene ahí al lado, ¿no? Con aquellos que han tenido siempre cadenas, vería confusamente hasta que los ojos se le acomodaran a ese estado, ¿no? Uno tiene que acostumbrar sus ojos. En un tiempo nada breve, ¿no se expondría al ridículo? Y a que se dijera de él que, por haber subido hasta lo alto, se hubiese estropeado los ojos y que ni siquiera valía la pena intentar marchar arriba. ¿No? Típica, ¿no? Ah, dale, vos que venís, ya pasaste por la clase de Freud y ahora me estás psicoanalizando todo. Mirá, ni siquiera sabes hacer un omelette y estás hablando del inconsciente. Típica, ¿no? Uno se expone al ridículo cuando empieza a transformar su vida, porque salir de la caverna es romper con eso, ¿no? Es romper con la idea, no sé, en mi casa que decían desde niño y me dijeron que los pobres eran vagos, o que la mujer era ser madre, casarse y se acabó. Y yo empiezo a agitarla y a querer tener otro modo de vida. Y si vuelvo a la caverna, me expongo a ese ridículo. ¿No? Ah, vos que te la das de no sé qué y ahora mirá, ni siquiera sabes cómo cocinar. Y miren cómo termina. Y si intentara desatarlos y conducirlos hasta arriba, porque el prisionero quiere desatarlos, si pudieran tenerlo en sus manos y matarlo, ¿no lo matarían? Claro, ¿a quién habían matado? A Sócrates, ¿no? Es el gran relato sobre Sócrates. Claro,
¿Qué es esto? Lo que les vengo diciendo desde el principio, la filosofía incomoda. Y es peligrosa la filosofía, en el sentido más estricto del término, ¿no? Es decir, de lo que es hacer filosofía. No hacer esto que hacemos nosotros. El filósofo, el que puede pensar de otro modo, el que puede romper con las ideas dominantes, el que quiebre, el que es ese tábano, es esa mosca que yo les digo que está en el asado, ¿no? Y que uno expulsa y vuelve con insistencia, y persiste, y molesta, y jode, incomoda, perturba. La filosofía hace eso. Y por lo tanto, para el poder siempre resulta peligrosa. Si lo pudieran atrapar, hasta llegarían a matarlo, que es lo que el mismo Platón vio con Sócrates. El tipo incomodó en Atenas y lo terminan matando. Y es lo que pasa, como les dijo siempre, con los intelectuales o con la gente que se dedica a esto, a poder pensar de otro modo, que ha resistido a esos, a esos sistemas en donde se impone un mismo modo rígido de pensamiento, ¿no? Claro, la resistencia al cambio. Bien, bueno, entonces ahí termina la alegoría, ¿no? Digo, si yo interpreto esto como, eso es lo que les dije recién, es más la interpretación política, ¿no? Pero si sigo con el aprendizaje, salir de la caverna, y esto me parece que es interesante de Platón, implica un camino complejo, difícil, pero que uno realiza, que uno tiene que realizar. Uno solo no sale, ¿eh? Solo se queda ahí en la caverna cómodo. Hay alguien que me obliga, pero el que me obliga es como un guía de montaña, que me dice por dónde pasar, pero después la subo yo a la montaña. Aprender de alguna manera es eso. Y la tarea de un docente debería ser esa. Conducir como un guía de montaña al escalador para que haga ese camino, que lo haga él. Conducido, porque yo ya lo hice ese camino, ya sé por dónde ir. Pero después el laburo lo tiene que hacer uno. Y el esfuerzo lo hace uno. Y el maestro te puede decir por acá, pero después el pasito, la fuerza, el equilibrio, lo tengo que aprender yo. Eso es digamos, un proceso de aprendizaje. Es una conducción en donde el que aprende no pierde su autonomía en el aprendizaje. Es decir, el guía de montaña no es que me agarró a mí así, me hizo upa y me puso arriba de la montaña, ¿no? No, yo tuve que caminar. Eso creo yo que es un aprendizaje, ¿no? Es la conducción de un proceso. No importa si hay una cima, que sería el exterior de la caverna, capaz que no hay una cima, estamos toda la vida, pero aprender como también conducir políticamente implica esa conducción, ¿no? De saber conducir a un pueblo, por ejemplo. Que no implica dominarlo en el sentido de obligarlo a hacer lo que yo quiero que haga. No, porque el pueblo va a caminar eso. Y si vamos a hacer una transformación política, será el pueblo que esté haciendo la transformación. Pero guiados. Si no está ese conductor, no sé si se puede salir. Bien.